Muy buenas tardes. Vamos a iniciar lo que tanto esperaban, la resolución de la especialidad de matemática del nivel secundario. Mi nombre es Silvia Rosario Jaimes Basil. Primero recordarles que la evaluación ha tenido dos tipos de formas. Eso quiere decir que algunos van a tener el orden en el que yo voy a presentar y en otros, de pronto las preguntas, las casuísticas se les han presentado en otro orden. Por eso es importante que nosotros revisemos la pregunta, tal como estamos viéndolo ahora, ¿sí? Iniciamos entonces. Empezamos con el caso 26. Dice, una docente tiene como propósito promover en los estudiantes de tercer grado la comprensión de las progresiones aritméticas, ¿no? Para ello conforma equipos de trabajo y les propone el siguiente problema, ¿no? Vemos el problema: en un gran terreno hay un pozo de agua y a 10 metros de este un agricultor sembró un árbol. Seguidamente sembró otros árboles con una distancia de separación de 4 metros entre dos árboles consecutivos. El pozo y los árboles se ubican en la misma línea recta. Determina la distancia desde el pozo hasta el enésimo árbol sembrado, ¿no? Aquí dice que durante el monitoreo la docente observa que los integrantes de un equipo han resuelto el problema de la siguiente manera. La distancia entre árboles es de 4 metros. Entonces, en n árboles habrá 4n metros. Sumamos los 10 metros, que es la distancia del pozo al primer árbol. La distancia del pozo al enésimo árbol es 4n más 10 metros. ¿Cuál es el error en el que incurrieron los estudiantes de este equipo de trabajo? Recordemos que nosotros aquí queremos promover que los estudiantes puedan comprender las progresiones aritméticas. Entonces, el resultado del estudiante con respecto a las progresiones aritméticas, ¿en qué se diferencia? Vamos a ver. Consideraron la cantidad de árboles en lugar de la cantidad de distancias que hay entre árboles, la cual es igual a la cantidad de árboles menos 1. Consideraron que todas las distancias son iguales entre sí desde el pozo hasta el enésimo árbol, en lugar de asumir que la distancia del pozo al primero es diferente. Bueno, estamos viendo que ellos se han diferenciado la distancia del pozo al primer árbol, ellos sí lo han considerado. Consideraron que la distancia del pozo al primer árbol es 4 metros, que es igual a la distancia entre dos árboles, y que la distancia entre árboles es 10 metros, que es igual a la distancia del pozo al primer árbol. Bueno, estamos viendo que aquí nos dice la respuesta de los estudiantes que la distancia del pozo al primer árbol es 10 metros. Entonces, aquí la respuesta está en función a la comprensión de la progresión aritmética. Veamos la progresión aritmética con el resultado del estudiante. Estamos viendo que hay una diferencia, ¿no? Ellos consideraron que era n, ¿no? Los árboles, y no n-1. Entonces aquí la respuesta es la alternativa A. Vamos a ver el caso 27. El caso 27 dice, también este es un caso nuevo. En una sesión de aprendizaje, un docente con el propósito de promover la comprensión de la proporcionalidad les presenta la siguiente situación, ¿no? A un vendedor de frutas le quedan 30 manzanas cuyo precio es de 3 manzanas por un sol y otras 30 manzanas cuyo precio es de 2 manzanas por un sol. El vendedor juntó las 60 manzanas y decidió venderlas a 5 manzanas por 2 soles, pensando en obtener el mismo monto. Finalmente, al vender las 60 manzanas, el vendedor se dio cuenta de que obtuvo un sol menos de lo que hubiese obtenido si las vendía por separado. A partir de la situación, el docente propone diversas tareas. ¿Cuál de ellas es de menor demanda cognitiva? Menor demanda cognitiva, aquella donde el estudiante solo de pronto va a hacer uso de fórmulas, de memorización, de ejercitación, ¿no? La de menor demanda cognitiva, entonces. Explicar cómo determinar la cantidad de dinero que hubiese obtenido el vendedor si vendía las manzanas de cada grupo de 30 manzanas con su precio inicial. B. Explica en qué caso si se hubiese obtenido el mismo monto al vender las manzanas según sus precios en cada grupo de 30 que vendiendo las 60 a 5 manzanas por 2 soles. Explica el error del vendedor para creer que obtendría el mismo monto vendiendo las 60 manzanas con el nuevo precio que vendiendo cada grupo de 30 con el precio inicial, ¿no? Aquí estamos viendo justamente 3 tipos de tareas con diferente demanda cognitiva. En la tarea C, aquí el estudiante tiene que explicar el error del vendedor, o sea, tiene que aquí sustentar, argumentar de qué manera ha cambiado el precio al venderlas en grupos de 60 en lugar de conservar los 30 grupos, ¿no? Esto es un nivel de mayor demanda cognitiva. En la alternativa B, el estudiante va a comparar
¿en qué momento van a obtener el mismo precio al vender cada grupo de 30 manzanas, ¿no? El que vende 3 por un sol con el que vende 2 por un sol. Aquí hay una relación entre esas dos cantidades. Sin embargo, la alternativa A es más sencillo. Es aplicación directa. Yo voy a calcular cuánto voy a obtener si vendo en cada grupo mis 30 manzanas por separado. El primer grupo voy a obtener 10 soles y el segundo grupo 15 soles, ¿no? Entonces aquí la tarea de menor demanda cognitiva es la A, ¿no? Muy bien, seguimos. Vamos a seguir avanzando. Caso 28. Caso 28 es un caso nuevo, pero hemos tenido ya dos situaciones parecidas en exámenes anteriores, ¿sí? Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes resuelven problemas que involucran determinar el conjunto solución de inecuaciones lineales. Adriana, una estudiante, presentó la siguiente resolución a uno de los problemas propuestos, ¿no? Vemos aquí la resolución de Adriana. El docente nota que Adriana ha incurrido en un error en su procedimiento. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para que Adriana reflexione sobre su error? Queremos que reflexione sobre su error, entonces hablamos de retroalimentación reflexiva. ¿Has multiplicado cada miembro de la inecuación por -1? Entonces, ¿qué debes hacer con el símbolo de desigualdad de la inecuación? ¿Qué está haciendo aquí el docente? Está dándoles pautas, ¿no? Está indicando. Alternativa B, ¿qué indica el sentido de la desigualdad? Luego de multiplicar por un número negativo a cada miembro de la inecuación, ¿qué debe pasar con dicho número? De alguna manera, el docente también está orientando. En la alternativa C, ¿qué obtienes al multiplicar por -1 a un número? Si un número es menor que otro, ¿el opuesto del primero sigue siendo menor que el opuesto del segundo? Entonces, como les decía, este es un caso parecido, ya hemos tenido incluso con esas tres alternativas, ¿no? Es un caso parecido a casuísticas anteriores. ¿Dónde ha ocurrido aquí al multiplicar por -1? No cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, para que el estudiante pueda reflexionar, definitivamente aquí, la alternativa donde el estudiante va a poder darse cuenta de su error es la alternativa C. A ver, vamos a continuar. Caso 29. Caso 29, a ver, este caso 29 es un caso ya conocido, tal cual ha venido, así que en este caso sí, de frente, ¿no? Una docente presenta la siguiente situación a los estudiantes de tercer grado, ¿no? En cierto taller de confecciones se producen X buzos deportivos con un costo total de 200 más 5X soles. Se ha establecido que el precio de venta de cada buzo deportivo sea 225 menos 5X soles. ¿Cuántos buzos deportivos deberán venderse para que la ganancia sea 1.500 soles? La docente pide a los estudiantes que expresen la situación propuesta mediante una ecuación. ¿Cuál de los siguientes indicadores de evaluación se corresponde con lo solicitado por la docente? ¿Ya? Esto lo hemos visto, ¿ah? ¿Qué es lo que pide? Que expresen la situación mediante una ecuación. Entonces, ¿cuál será el indicador de evaluación? A ver, estoy mirándolos en el Facebook. Por favor, coloquen sus respuestas para ver si hemos llegado a la respuesta. A, expresa lo que comprende sobre el significado de ecuaciones cuadráticas. Le estamos preguntando qué entiende sobre ecuaciones cuadráticas. Describe el procedimiento realizado para resolver ecuaciones cuadráticas. Estamos pidiendo cuántos buzos deportivos va a vender. Estamos pidiendo que describa el procedimiento. No, aquí la docente solo le pide que represente simbólicamente esta situación empleando una ecuación. Así es, esta es la alternativa C, ¿no? Esto es lo que tiene que hallar la relación algebraica y aquí efectivamente la respuesta es la alternativa C. Así es, así es. Muy bien. Pasamos a la siguiente, no se preocupen, vamos a avanzar, ya luego van a ver las respuestas, ¿sí? Este caso es un caso también trabajado, ya esto ya lo conocemos, ¿no? A continuación se presenta el procedimiento que utilizó un estudiante para resolver una ecuación cuadrática, tal cual ha venido, ¿ah?
sobre la resolución de la ecuación cuadrática presentada, ¿cuál es el principal error del estudiante en este procedimiento? ¿Ya? Tenemos que observar el procedimiento ha efectuado una factorización por aspa simple. No, esto ya lo conocemos. ¿Cuál es el error? A ver, ¿cuál es el error de esta alternativa? Hay varios errores, pero ¿cuál es el error principal? Caso 30, estamos en el caso 30, a ver. ¿Qué es lo que faltó aquí? ¿Qué debió hacer? Recuerden que nosotros cuando trabajamos ecuaciones cuadráticas, tenemos que tener todos los elementos en un lado y una igualdad a cero. Entonces, eso es lo que faltó aquí, ¿no? Llevar todos los factores, el producto de los factores del trinomio, igualarlos a cero antes de factorizar, ¿no? Aquí ha factorizado cuando en el otro término estaba el número 30, ¿no? Y esto lo hemos visto aquí, este es el procedimiento correcto, ¿no? Tal como nosotros hemos desarrollado, ¿no? Cuando nosotros tenemos ordenados en forma creciente o decreciente, eso es algo convencional en realidad. Está ordenado, puede estar creciente, puede estar decreciente. Y la alternativa C ya es parte de la resolución de una de las raíces, pero el error principal está al inicio. Muy bien. Seguimos la 31. A ver, la 31 conocido, hemos trabajado también este caso, así que vamos a recordar. El siguiente gráfico muestra la evolución de precios de un departamento de 80 metros cuadrados en dos ciudades, P y Q. Para ellos se establecieron periodos de 5 años a partir del 2003. Respecto al gráfico, ¿cuál de las siguientes tareas es de mayor demanda cognitiva? ¿Ven? A ver, ¿cuál es la respuesta de la... A ver, ¿cuál es la respuesta de la 31? Ya lo hemos trabajado nosotros. A ver, los que están en Facebook, ¿cuál es la respuesta de la 31? ¿Mm? La tarea de mayor demanda cognitiva. Aquella donde el estudiante a simple vista no va a encontrar la respuesta, sino tiene que hacer ciertos procedimientos. Muy bien, excelente, Tania. Aquí estoy viéndolos en Facebook. Si nosotros vemos la alternativa A, nos preguntan, ¿cuánto fue aproximadamente, ni siquiera le están pidiendo el monto, del precio del departamento de 80 metros cuadrados en el año 2010, tanto de la ciudad P y de la ciudad Q? ¿No? Acuérdense, aquí es directo, literal, leo el gráfico, ¿no? En la alternativa B, nos están preguntando en qué años fue superior el precio del departamento de la ciudad Q respecto al precio de la ciudad P. Aquí también, lectura directa del gráfico, yo puedo indicar cuáles son los precios, pero en la alternativa C, cuando me hablan sobre en qué periodo aumentó el precio del departamento en la ciudad Q, ¿no? Entonces aquí tenemos que calcular efectivamente la pendiente, ¿no? Y por lo tanto aquí la respuesta es la alternativa C. Muy bien, 31 es C, así es Roy, excelente. Avanzamos a la 32. Este caso es un caso que ha sido adecuado. En realidad nosotros también ya lo hemos trabajado porque las alternativas están tal cual, solo que las figuras han cambiado. ¿Ya? Vamos a recordar. Una docente planteó una actividad a los estudiantes en la cual se incluye una secuencia de figuras como la siguiente. Responda, ¿de qué forma varía la posición de la flecha en la secuencia? ¿Cuál es la 16ª figura de la secuencia? ¿Cuál es el propósito de aprendizaje en esta actividad? A, reconocer el patrón geométrico en una secuencia. B, describir la posición en la que queda cada figura dada de una secuencia. O C, proponer una secuencia gráfica que involucra patrones geométricos. Como les dije, las alternativas se han mantenido, solo ha sido cambiada la figura. A ver, ¿cuál es el propósito de aprendizaje? De acuerdo a lo que le está pidiendo la docente, ¿no? Queremos saber de qué forma varía la posición de la flecha en la secuencia y también le está pidiendo cuál es la 16ª figura de la secuencia. Entonces aquí, ¿el estudiante va a proponer una secuencia gráfica? No, porque ya tiene la secuencia gráfica, tiene que hallar algunos elementos de esa secuencia gráfica. El estudiante va a
describir la posición en la que queda cada figura dada una secuencia? No, porque está al contrario, tiene que poder indicar cuál será el patrón. En este caso es un patrón geométrico porque estamos viendo que estamos trabajando con figuras geométricas y aquí estamos viendo unas transformaciones, ¿no? Que se están dando. Muy bien, efectivamente. Entonces, tiene que primero reconocer que cada 4 figuras regresan a su posición original para que en la 16ª figura pueda ubicar cuál es su posición. Entonces, va a reconocer el patrón geométrico en una secuencia. Así es, tiene que reconocer el patrón geométrico en una secuencia. Muy bien, seguimos con la 33. A ver, la 33 les comento, colegas, que se ha cambiado el problema, nada más. También hemos trabajado una situación similar, ¿ya? Vamos a recordar. Aquí dice, un docente propuso a sus estudiantes la siguiente tarea. Determina el conjunto solución de la siguiente ecuación. X cuadrado menos 6x es igual a 0. El problema original, aquellos que hemos trabajado ya en algunas, esta casuística decía x cuadrado menos 5x igual a 0. Ese ha sido el cambio, nada más. Después todo se mantiene. A continuación, el docente monitorea el trabajo de los estudiantes y se tiene a observar la resolución de 1D. Vemos la resolución y dice que la solución es igual a 6. El docente busca retroalimentar al estudiante para que reflexione sobre el error en el que incurrió. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente para conseguir este propósito? Queremos retroalimentar. Cuando retroalimentamos, siempre la posición del docente es de un guía que orienta, pregunta, repregunta o da indicaciones para que el estudiante actúe. El estudiante siempre es el protagonista. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más pertinente para que el estudiante reflexione sobre el error? A ver. Es más, yo he colocado aquí algunas guías para poder guiarnos de las alternativas. ¿Será la alternativa A? ¿Será la alternativa B? ¿O será la alternativa C? Ya lo hemos visto, es un caso conocido, ¿ah? A ver, caso 33, muy bien Jairo, muy bien Tania, excelente. ¿Qué sucede en la alternativa A? El docente le indica si reemplazas la incógnita, ¿no? En la alternativa B también le da indicación si factorizamos, le dice. Sin embargo, en la alternativa C le pregunta, ¿no? Si una incógnita se caracteriza por representar un valor desconocido, ¿es correcto dividir x cuadrado entre la incógnita x cuando ésta toma el valor a 0? Acuérdense que no se puede hacer una división entre 0. Es más, se tiene que indicar, ¿no? Que el valor del denominador es diferente de 0. ¿Crees que este valor es... Estás descartando ese valor al hacer la división porque efectivamente, ¿no? Fíjense, acuérdense, una ecuación cuadrática se puede trabajar factorizando, pero siempre llevar este producto 0 y vamos a tener 2 raíces. Por lo tanto, la respuesta aquí es la alternativa C, tal cual ustedes aquí han mencionado. Perfecto, vamos bien. Seguimos avanzando, tenemos que resolver la 50, ¿ah? Caso 34, a ver. Caso 34 es un caso nuevo, ¿ya? Es un caso nuevo, vamos a ver, con el propósito de que los estudiantes modelen situaciones que involucran funciones exponenciales. Una docente presenta el siguiente problema. En un estudio sobre un tipo de bacterias se observó que la fase de reproducción se desarrolla de manera exponencial, duplicándose la cantidad de bacterias cada 20 minutos durante 6 horas. Si al inicio de la fase de reproducción hubo 60.000 bacterias, ¿cuál es la expresión que representa la cantidad de bacterias que hubo en X horas transcurridas desde el inicio de la fase de reproducción? 3 estudiantes respondieron el problema. ¿Quién lo hizo de manera correcta? Alan, Betty o César. A ver. Recordemos aquí, caso 34. Es una función exponencial. A ver, ¿qué dice en caso 34? Nos está diciendo que se está duplicando cada 20 minutos, pero si vemos las alternativas, están referidas
X en función a las horas. Es decir, tenemos que contar desde los primeros 60 minutos, ¿no? Cuando hayan sucedido ya, se haya duplicado 3 veces, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí yo siempre me ayudo de mi tablita, ¿no? Iniciamos con 60,000 bacterias, ¿no? Y luego cada 20 minutos se está duplicando y voy a llevarlo a 60 minutos, que recién ahí empieza las horas, ¿no? Y de esta manera, efectivamente, así es, Anthony, Gino, Tania, muy bien. Aquí la respuesta es, Betty respondió de manera correcta. Así es, ¿no? Ella lo hizo de manera correcta y de esa manera estamos observando que es la expresión con respecto a esta función exponencial. Muy bien, seguimos. Caso 35. Caso 35, este también es un caso nuevo, pero bastante sencillo. Dice, como parte de un problema que involucra funciones cuadráticas, una docente propone a los estudiantes de tercer grado la siguiente tarea. Sea la función cuadrática fx es igual a x cuadrado menos 2x menos 15, su gráfica es una parábola. Determina los puntos de intersección de esta parábola con el eje de las abscisas. ¿Cuál de las siguientes pares corresponden a la intersección de la parábola con el eje de las abscisas? ¿Qué es lo que estamos buscando entonces? Los puntos de intersección con, o las raíces, ¿no? Las raíces. A ver, ¿cuáles son las raíces? En la número 35. A ver, estoy viendo la 35, Gino, Ángel, ¿quién más? ¿Quién más? Ya, el ojo nomás me dice. Ya, pero ¿cómo nosotros podemos hallar los puntos de intersección de la parábola, no? Hemos visto nosotros reemplazando a la ecuación cuadrática, ¿no? 0 es igual a x cuadrado menos 2x menos 15, y a la ecuación cuadrática podemos usar fórmula general, factorización, y de esa manera nosotros ubicamos los puntos de intersección, efectivamente, y aquí tenemos, es la alternativa A, ¿no? Sencillo. Caso 36, a ver, caso 36 es un caso antiguo, lo hemos visto, lo hemos trabajado también. La siguiente gráfica de una función modela una determinada situación. ¿Cuál de las siguientes situaciones correspondería a esta gráfica? A ver, esto ya lo hemos trabajado varias veces, ¿ah? ¿Cuál será la situación que corresponde a esa gráfica? Esa gráfica es de una función exponencial. A, en un determinado instante, un avión que viaja en línea recta se encuentra a 2 kilómetros de una ciudad. En el siguiente minuto se encuentra a 4 kilómetros y en el siguiente a 8. La distancia del avión a la ciudad describe una función cuadrática respecto del tiempo transcurrido. B, la ameba es un organismo unicelular que se reproduce mediante bipartición y en ciertas condiciones se duplicará cada hora que pase. En 4 horas hay 32 amebas y en 6 horas 128 amebas. Y se sabe que el cultivo se inició con cierta cantidad de amebas. C, en cierto país los datos informáticos se van duplicando cada 2 años. Una persona en septiembre del 2016 ha utilizado 32 terabytes de datos y en septiembre del 2018 64 terabytes, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que se duplica cada 2 años y aquí estamos viendo en el gráfico que se duplica en cada unidad. Entonces, no corresponde la C. Esto ya lo hemos visto, ya efectivamente, ya de frente la respuesta misma, ¿no? La función es esta. Y corresponde a la ameba, así es, a la ameba. ¿No? Muy bien, caso 36. Caso 37, este problema también ha sido modificado, solo ha variado el punto de intersección de ese segmento, ¿no? Vamos a recordar. En cierto mes, un recibo de telefonía celular que corresponde a un plan postpago para llamadas ilimitadas nacionales contempla los siguientes conceptos: cargo fijo, llamadas internacionales. A partir de la información de dicho recibo se elaboró la siguiente gráfica. De acuerdo con esta gráfica, ¿cuál es el cargo fijo que se cobra mensualmente en el recibo de telefonía mencionado? A ver, caso 37. Muy bien, Gino. Excelente. Este tema ya le hemos trabajado. Es una función afín, ¿no? Cuyo punto de corte
Aquí inicia con 25. Entonces, vamos a resolverlo. Tenemos aquí la forma de la función y nos indica pues que efectivamente, ¿no? El cargo fijo es 25 soles y a partir de los 25 soles se va incrementando la mitad, no 0,5 por minuto, dice, ¿no? Pasamos a la 38. A ver. La número 38 también es un caso que hemos trabajado, es un caso antiguo, tal cual está. Ha habido solo una modificación en los datos de Marisol y Laura, eran otras dos personas, pero, y también ha habido algunos cambios en algunos valores, pero es un caso que ya también se ha trabajado. Un docente tiene el propósito de que los estudiantes afiancen su comprensión del reparto proporcional. ¿Cuál de las siguientes tareas es pertinente para contribuir al logro de dicho propósito? Si se sabe que el precio de 1,5 kilogramos de arroz es 4 soles 80, determina el precio de 3,5 kilogramos de arroz. B, determinar la cantidad total de matriculados en un taller de canto si se sabe que hay 24 mujeres matriculadas y que hay 3 varones por cada 4 mujeres. C, en un emprendimiento económico, Marisol invirtió 2.500 soles y Laura 3.500 soles. Si se obtuvo una ganancia total de 1.200 soles, determinar cuánto le corresponde a cada uno de acuerdo a su inversión. Acuérdense que aquí quiero que afiancen su comprensión del reparto proporcional. Es decir, estoy haciendo actividades de transferencia donde el estudiante va a poder aplicar reparto proporcional. A ver, acuérdense, reparto proporcional. La alternativa A es reparto proporcional. Es proporcionalidad de frente, ¿no? Tengo una magnitud, 1,5 kilos de arroz a 4 soles 80, 3,5 kilos de arroz, ¿a cuánto corresponde? En la alternativa B estoy viendo un problema de razón, ¿no? Hay 24 mujeres matriculadas y hay 3 varones por cada 4 mujeres, ¿no? ¿Dónde veo reparto? En la alternativa C, así es, aquí. Acuérdense, reparto proporcional. Esto lo hemos trabajado, ¿ah? ¿Cuánto le corresponde de ganancia a Marisol y a Laura si cada uno invirtió un monto diferente, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la alternativa C, ¿sí? Muy bien, seguimos. Caso 39. Caso 39 es una casuística nueva, pero vamos a ver. Un docente para profundizar aprendizajes de los estudiantes de 4º grado a partir de situaciones que involucran funciones exponenciales les presenta la siguiente expresión, ¿no? Vemos aquí una función exponencial, ¿no? Fx es igual a 1/3 elevado a la x. Seguidamente les solicita que describan la relación entre las variables de la función representada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de esta función exponencial? Queremos identificar una característica de esta función exponencial. Pamela dice, la función es creciente. Eduardo dice, cuando x aumenta, fx disminuye. Doris dice, cuando x tiende a más infinito, entonces fx tiende a menos infinito. ¿Cuál es la característica de esta función exponencial? A ver, ¿qué dice? Muy bien, Gino. Aquí estoy viendo sus claves. Jairo, excelente. Muy bien, Mayra. Así es. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo podemos nosotros identificar esta función? Podemos trabajar dándole valores en una tablita, ¿no? Para ver qué está sucediendo, porque queremos identificar la característica de esta función, ¿no? Si nosotros vemos qué sucede cuando x está aumentando, ¿no? Yo le doy valores a x, f de x va disminuyendo, pero no tiende a menos infinito, sino se acerca a 0, ¿no? Por eso aquí la respuesta es, y aquí, por ejemplo, ¿no? Yo puedo trabajar dándole valores con una tablita. La respuesta es la B. Muy bien.
Seguimos. Aquí en las preguntas 40, 41 y 42 es referido a niveles de comprensión de tablas, en este caso de gráficos estadísticos, ¿no? Nos dice, en una sesión de aprendizaje, un docente les presenta a los estudiantes el siguiente gráfico de barras, ¿no? Aquí vemos barras sobre la venta de cuadernos en la feria, ¿no? Vemos los meses de enero, febrero y marzo y de 3 marcas, ¿no? Recordemos que en los niveles de comprensión de gráficos vamos a tener el primer nivel, que es leer datos, ¿no? Lectura literal del gráfico, leer entre los datos aquellos que no está de pronto de manera explícita, pero el estudiante va a necesitar comparar varios datos, y leer más allá de los datos es cuando realiza inferencias con la información presentada, ¿no? Vamos a ver entonces, estas 3 preguntas están referidas a los niveles de comprensión de gráficos. Vamos a ver. Caso 40. El docente le solicitó sacar conclusiones del gráfico de barras presentado. 3 estudiantes realizaron afirmaciones. ¿Quién dio una afirmación correcta? Gino dijo, en febrero se vendieron más cuadernos que el total de cuadernos vendidos en los otros 2 meses. Iris dijo, la marca de cuadernos que más se vendió en cada uno de estos meses fue la marca C. Lizardo dijo, cada mes todas las marcas fueron incrementando sus ventas. Entonces, yo para ayudarme voy a hacer una tablita aquí para poder identificar cómo se dio la venta en los meses de enero, febrero y marzo de la marca A, la marca B y la marca C. A ver, aquí en la 40, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Quiero que saquen conclusiones del gráfico que se ha presentado. A ver, la 40, la 40. Cuando Gino dice, en febrero se vendieron más cuadernos que el total de cuadernos vendidos en los otros 2 meses. Estamos asumiendo que 75 es mayor que 45 más 60. No es correcto, ¿no? Cada mes todas las marcas fueron incrementando sus ventas. Podemos observar de que no necesariamente. La marca A en marzo disminuyó, la marca B y la marca C también disminuyeron sus ventas en marzo. Entonces la alternativa correcta es la de Iris, ¿no? La marca de cuadernos que más se vendió en cada uno de estos meses fue la marca C, ¿no? Muy bien. Seguimos con este caso, esta situación. Pasamos al caso 41. Aquí nuevamente les coloco el gráfico. Dice, el docente pide a los estudiantes que realicen inferencias a partir de la información proporcionada por el gráfico de barras. ¿Cuál de ellos realizó una inferencia? ¿Mm? ¿Pedro, Hilda o Susana? No necesariamente la información está en el gráfico, por eso estamos hablando de realizar una inferencia. A ver. Caso 41. Claro, vemos que Hilda y Susana nos están hablando directamente del gráfico, ¿no? Hilda dice, el gráfico muestra la cantidad de cuadernos de las marcas A, B y C que se vendieron en enero, febrero y marzo en una feria. Describe lo que está presentándose en esa situación. Susana está sacando información directa del gráfico. En enero se registró una menor cantidad de ventas en comparación con febrero y marzo. Se visualiza eso directamente. Pedro dijo, para el mes siguiente a marzo, o sea, para el mes de abril, es probable que las ventas de la marca C sean mayores que las ventas de la marca B y estas mayores que las de A. No está realizando una inferencia por el comportamiento de las ventas que se han dado del mes de enero, febrero y marzo, y está proyectando para el mes de abril. Aquí está realizando una inferencia. Muy bien. Caso 42. El docente busca que los estudiantes realicen interpretaciones sobre este gráfico de barras, lo cual implica que relacionen datos, comparen cantidades y usen conceptos y destrezas matemáticas. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para ello? A.
¿Cuántos cuadernos de la marca B se vendieron en cada mes? Va a realizar operaciones ahí. B, ¿por qué creen que disminuyeron las ventas de febrero a marzo? C, ¿cuántos cuadernos más de la marca A se vendieron en marzo que en enero? Aquí nos explican sobre cómo va a interpretar este gráfico de barras, ¿no? Va a relacionar datos, va a comparar cantidades, va a usar conceptos y destrezas matemáticas. Muy bien, Verónica, así es. Entonces, aquí la respuesta de la 42 es relacionar datos, comparar cantidades. ¿Dónde estamos comparando cantidades? En la alternativa C. Aquí estamos comparando cantidades. En la B estamos haciendo una inferencia. Ya hemos visto un problema de inferencia. ¿Ah? Entonces, aquí en la C va a comparar cantidades, ¿no? ¿Cuántos cuadernos más de la marca A se vendieron en marzo que en enero? 15 cuadernos más, ¿no? Muy bien. Caso 43. Este caso tal cual la hemos visto. Es un caso del banco de preguntas, así que vamos a recordar. En una reunión de trabajo de docentes de distintas áreas de una institución educativa se dialoga acerca del desarrollo de un proyecto de aprendizaje relacionado a la problemática del consumo de alcohol etílico y cigarrillo en la población de adolescentes de 14 a 19 años de una localidad. Como parte del proyecto se aplicará una encuesta. 3 docentes opinan respecto de la selección de una muestra representativa a la que se aplicará tal encuesta. ¿Cuál de las siguientes intervenciones considera criterios adecuados para establecer una muestra representativa a la que se aplicará la encuesta? A ver, ¿quién nos muestra los criterios adecuados para establecer una muestra representativa? ¿Mercedes, Milagros o Pedro? Muy bien, Gino, Cintia, Jairo, excelente, ¿no? Lo hemos visto varias veces y eso que he chocolateado, siempre las casuísticas, pero las alternativas. Recuerden que una muestra es representativa cuando nos presentan las mismas características de la población, ¿no? La población son adolescentes de 14 a 19 años de una localidad. Entonces, en esa población nosotros tenemos que considerar las mismas características para seleccionar la muestra, la edad, el sexo, nivel de instrucción, etcétera. Así es. Entonces aquí de frente es Mercedes, así es, Quique. Muy bien. Entonces estamos en la 43, estamos con el tiempo. Muy bien. Seguimos, seguimos. A ver. Caso 44. El caso 44 es una casuística que también la hemos trabajado nosotros, pero ha cambiado, se ha modificado algunos elementos. Ya luego lo van a ver, ¿sí? Dice, una docente presenta una actividad que involucra una situación en la que se indica la cantidad de minutos que empleó cada estudiante de 5º grado para desarrollar una prueba escrita. Como parte de la actividad, ella solicita que determinen el primer cuartil, el cual corresponde al valor del tiempo que delimita los valores de la 4ª parte de los estudiantes que emplearon menos tiempo en desarrollar su prueba. Durante el monitoreo, la docente se percata de que uno de los estudiantes, al determinar el primer cuartil, omite ordenar previamente los datos. La docente busca brindar retroalimentación al estudiante de modo que reflexione sobre su error. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente para él? A ver, queremos que el estudiante pueda reflexionar sobre su error. A ver, ¿cuál es la retroalimentación reflexiva? A. ¿Se debería ordenar previamente el conjunto de datos para hallar el primer cuartil? ¿Qué función tendría tal ordenamiento de los datos? ¿Se puede aceptar que una medida de posición ignore el orden? B. ¿Cómo es calculado el valor del primer cuartil? ¿Cumple la condición de establecer la 4ª parte del grupo de estudiantes? Los 3 cuartiles determinan 4 grupos, todos con igual cantidad de datos. C. ¿Qué característica común deben tener todos los valores que están debajo del primer cuartil? En esa 4ª parte de datos que se ha delimitado, ¿hay algún valor que no tiene esa característica?
¿Por qué crees que ocurre eso? Muy bien, entonces, efectivamente, ¿no? Aquí vemos que en la alternativa A, el docente le está dando pautas, ¿no? Se debería ordenar qué función cumple tal ordenamiento. En la alternativa B, las preguntas que hace el docente no permiten reflexionar porque le dice, ¿cómo has calculado el primer cuartil? ¿Cumple la condición de establecer la cuarta parte? Definitivamente, porque estamos distribuyendo en cuartiles. Aquí ni siquiera se acerca a que el estudiante identifique su error, ¿no? Muy bien, efectivamente, les decía que este caso nosotros ya lo hemos trabajado, solo que en lugar de pedirnos el primer cuartil, nos pedían el último cuartil. Nada más, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, recordemos que la característica que tienen que tener justamente es el orden, porque estamos distribuyendo de menor a mayor y ubicando donde está el menor, los estudiantes que han tenido, en este caso, menor tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de cantidad de minutos que emplean para resolver una prueba escrita. Y cuando nosotros retroalimentamos a través de las preguntas, buscamos que el estudiante se dé cuenta de su error, pero no le damos pautas directas sobre su equivocación, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la alternativa C. Seguimos, caso 45. A ver, caso 45. Este caso es nuevo, pero también nos ayuda a poder reflexionar sobre el tema de desviación estándar, ¿no? En una fábrica de detergente, las bolsas de 1 kilogramo se llenan automáticamente en una línea de producción. Los pesos de estas bolsas llenas forman una distribución normal. El promedio de pesos es de 1100 gramos y la desviación estándar es de 10 gramos. Además, se sabe que cerca del 68% de los pesos registrados se encuentran a no más de una desviación estándar de la media. A partir del caso presentado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A, aproximadamente el 68% de las bolsas pesan entre 1000 y 1020 gramos. B, aproximadamente el 68% de las bolsas pesan entre 1005 y 1015 gramos. C, aproximadamente el 68% de las bolsas pesan entre 1010 y 1020 gramos. A ver. Tenemos el dato entonces de la media, tenemos el dato de la desviación estándar y también tenemos el dato del 68%. Ese 68% me dice algo. Hay algo que nosotros debemos considerar aquí, ¿no? ¿Cuál será? Vamos a recordar un poquito aquí de teoría. Tenemos una desviación típica aquí, ¿no? Donde si tenemos el 68%, tenemos que considerar aquellos valores que están de la media. Considerar aquí la relación entre la media y la desviación estándar. En este caso tenemos esos dos datos hacia los valores que puedan tomar, ¿no? La media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar, ¿no? Estaba sencillo esta respuesta, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer ese cálculo. Si yo le resto a 1010 los 10 gramos de la desviación estándar y luego a 1010 le sumo los 10 gramos de la desviación estándar, voy a tener, ¿qué alternativa? La A, ¿sí? La 45 es la A. Muy bien, excelente. Ya, esto ya, ojo cerrado, ¿ah? Esto ya lo hemos visto muchas veces, varias veces hemos revisado, ¿no? La 46. El siguiente gráfico representa la distribución de 3 conjuntos de datos, P, Q y R. Sabemos que la media, ¿no? Quien está más cerca a la media nos indica que los datos están más homogéneos, ¿no? Y si empiezan a alejarse, vemos que están más dispersos. Entonces, ¿qué afirmación es verdadera? ¿Qué dato está más disperso?
¿Los tres conjuntos están igual de dispersos? No. Vemos que P está más homogéneo, luego sigue Q y luego R está más disperso, ¿no? Efectivamente, este problema ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Los datos del conjunto R tienen mayor dispersión que los de P y Q, ¿no? Así es. Caso 47. Este problema también ya lo hemos visto, es un problema que hemos resuelto nosotros varias veces. Dice, una docente ha registrado la masa de 6 estudiantes varones y 4 estudiantes mujeres. El promedio de las masas de los 6 varones es 66 kilogramos, mientras que el promedio de las masas de las 4 mujeres es igual a 56 kilogramos. ¿Cuál es el promedio de las masas de los 10 estudiantes? A ver. A, 61 kilogramos, B, 62 kilogramos o C, 66 kilogramos. A ver, caso 47. Muy bien, vamos a ver, vamos a recordar este problema. Acuérdense que no es sacar el promedio de esos dos datos, sino tenemos que sacar el promedio de 10 estudiantes, ¿no? Entonces, en función a esos 10 estudiantes, debemos considerar que hay 6 estudiantes cuya masa es, su promedio era 66. Hay 4 estudiantes cuyo promedio era 56, entonces tenemos que sumar todo esto. Y el promedio es 62 kilogramos. Muy bien. Ya esto ya lo habíamos desarrollado. Perfecto. Seguimos. Caso 48. Este caso 48 también ha venido en evaluaciones antiguas, anteriores sobre este tema, ¿sí? Dice, en un estudio médico referido a la incidencia de una enfermedad muy grave, en cierta ciudad se encontró que del total de sus habitantes, el 10% cree que está enfermo y realmente lo está. El 60% cree que está enfermo, sin embargo, no lo está. El 5% cree estar sano, pero no lo está. Y el 25% cree estar sano y realmente lo está. Durante uno de los chequeos preventivos realizados por la municipalidad de esa ciudad, será atendido un habitante que cree estar enfermo. ¿Cuál es la probabilidad de que dicha persona esté realmente enferma? A ver, 48 al ojo nomás, ¿no? A ver, Ricardo nos pregunta, ¿cómo puedo ver las demás claves? Luego de que terminemos de transmitir, esto va a quedar grabado en la página de SEGAE Ribeiro, así que ustedes van a poder acceder nuevamente y revisar con calma cada una de las casuísticas, ¿sí? Ok, como les dije, este caso ya es repetido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo veo, hay un juego de palabras. Cuando cree estar enfermo, cree estar sano, está enfermo, está sano. Lo que yo aquí, ay, no se nota, he elaborado de esta manera, con mi diagrama del árbol, y efectivamente, ¿no? La respuesta es un séptimo, ¿no? Entonces, de esta manera estamos comprobando que si queremos saber cuál es la probabilidad de que una persona que cree estar enfermo esté realmente enferma, ¿no? Aquel que cree estar enfermo y está realmente enferma es 1/7. Muy bien. Caso 49. El caso 49 también es un caso conocido. Vamos a ver. Miren, ha venido bastantes casuísticas ya trabajadas, ¿ah? Dice, con el propósito de promover la interpretación de la probabilidad de un suceso, un docente propuso el siguiente problema a sus estudiantes. Muchos jóvenes desean estudiar una carrera universitaria en una universidad pública. Una investigación reportó que la probabilidad de ingreso a cierta universidad pública el año anterior fue 0,3. De otra parte, para este año se proyecta que la probabilidad de ingresar a esa universidad disminuiría en 10 puntos porcentuales respecto de la probabilidad del año anterior.
determinar la probabilidad de ingreso para este año. 3 estudiantes ofrecen sus respuestas. ¿Quién expresa una respuesta correcta acerca de la probabilidad de ingreso en este año? ¿Augusto, María o Lucía? A ver, les comento que este problema ha sido modificado en los valores porcentuales. Yo recuerdo que los datos han cambiado un poco, pero era la misma situación, ¿sí? A ver, vamos a ver cuál es la clave de la 49. A ver, Gino, Tania, vamos a ver. Primero teníamos que ver cómo se ha dado esa variación de un año para otro, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacíamos aquí, ¿no? El año anterior era el 0,3, que es el 30%, ¿no? Y nos dice que ha disminuido en 10 puntos porcentuales, entonces este año va a ser un quinto, 1 de cada 5 postulantes van a tener la probabilidad de ingreso, ¿no? De esa manera resolvíamos esta actividad. Muy bien. Llegamos a la mitad. Caso 50. Les comento que este problema también es antiguo, ya lo hemos visto, solo que ha cambiado un poco los datos de la situación. Vamos a ver. Dice, una empresa de investigación de mercados fue contratada para determinar la cantidad de dinero que anualmente gastan mujeres adultas en la compra de calzados. A partir del diseño de la muestra, la empresa seleccionó aleatoriamente 120 centros comerciales situados en todas las regiones del país. Luego, en cada centro comercial, un encuestador pidió a las mujeres adultas transeúntes completar un cuestionario. ¿Ya se acuerdan? Este era con respecto a de videojuegos, me acuerdo, ¿no? En cierta revista se presentaron los resultados de este estudio de mercado. En ella se mencionó que a partir de 1.800 cuestionarios que fueron completados, una mujer adulta gasta en promedio cada año 400 soles en calzado. Según las referencias del estudio, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es más adecuada para mejorar el diseño de la muestra? Queremos mejorar el diseño de la muestra. Entonces, ¿cuál será más adecuado? La muestra de 1.800 mujeres adultas debe ser mucho más grande para obtener conclusiones válidas en todo el país. B. La muestra debe considerar a las mujeres adultas que se encuentran fuera de los centros comerciales para que representen mejor a las mujeres adultas de todo el país. C. La muestra debe considerar a una mayor cantidad de centros comerciales para que el promedio sea más representativo del gasto de las mujeres adultas de todo el país. Recordemos que una muestra representativa no es sinónimo de mayor cantidad, sino de que los elementos de la muestra tengan las características de la población. Entonces, recordemos que las características de la población son aquellas mujeres adultas, ¿no?, que compran calzado, pero aquí se ha aplicado la muestra en centros comerciales, ¿no? Aparentemente dentro de los centros comerciales. Pero la población, no solo las mujeres son las que están dentro de los centros comerciales, sino también fuera de los centros comerciales. Así es. Y aquí la respuesta es la alternativa B. Muy bien. Caso 51. Este es un caso nuevo también. Vamos a revisarlo. Un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Alonso y Zacarías, dos amigos, dialogan cordialmente. Alonso le comenta a Zacarías que tiene una deuda de 10.000 soles y que por el momento no puede pagar. Zacarías le ofrece ayudarlo y le da a Alonso el dinero que necesita. Alonso promete devolvérselo en 3 meses. Transcurrido dicho tiempo, Alonso le devolvió los 10.000 soles que le prestó y añadió 300 soles de interés, por lo que en total le entregó 10.300 soles. ¿A qué tasa de interés anual simple correspondería a los 300 soles que le dio Alonso a Zacarías? Un estudiante resolvió el problema de la siguiente manera, ¿no? Y nos está presentando la fórmula. Interés es igual a capital por la tasa de interés por el tiempo, ¿no? Y obtiene 1% de tasa de interés. ¿Cuál es el error en el que incurre el estudiante en su resolución? A.
considera la tasa de interés mensual en lugar de la tasa anual. B, considera el interés simple en lugar del interés compuesto. C, considera el tiempo en meses en lugar de que sea en años. Al ojo nomás, ¿no? A ver, tengo la respuesta de Ricardo, Gino, Jairo, muy bien. Efectivamente, nos está mostrando la tasa de interés simple, así que no nos está mostrando la fórmula del interés simple, o sea que descartada la B porque no tenemos aquí interés compuesto. Ahora, ¿considera la tasa de interés mensual? No, es lo que tenemos que hallar. Tenemos que hallar la tasa de interés anual, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasó? En la fórmula en tiempo, esta fórmula es para años. Está considerando el tiempo, acuérdense, en lugar de colocarlo en años, ha colocado los meses, ¿no? Entonces, debió haber sido de esta manera. Entonces, el error está en considerar el tiempo en meses en lugar de que sea en años. Bien. Caso 52. Caso nuevo, vamos a ver. Un docente recoge los saberes previos de los estudiantes sobre la definición de los números irracionales. En este contexto les pregunta lo siguiente: ¿qué son los números irracionales? Un estudiante responde: los irracionales son números que se expresan como raíces o como números con infinitas cifras decimales. Ante la respuesta, el docente busca generar conflicto cognitivo en el estudiante. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para ello? ¿No? Quiero que lo que ella afirma no siempre se cumpla, poner en duda sus creencias, ¿no? Ah, según tu definición, 4,5333 es un número irracional. ¿Has verificado si este número se puede expresar como fracción? B, en relación a tu respuesta, 22 quintos, ¿es un número racional o irracional? Explica. C, según lo que expresaste, raíz de 2 es un número irracional, ¿por qué? A ver, ¿cuál de las tres preguntas va a generar conflicto cognitivo en este estudiante? Excelente, ¿no? ¿Cuáles son los números que tienen infinitas cifras decimales? ¿Habrá números racionales con infinitas cifras decimales? Sí. ¿Cuál es el periódico puro y el periódico mixto? Entonces, para que sea irracional, tiene que tener infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, por eso, vamos a ver un poquito, recordar aquí, ¿no? Para que sean números irracionales, los decimales son infinitos no periódicos. Y en el problema aquí, si nosotros le proponemos la pregunta A, este tiene cifras infinitas, pero es un decimal periódico mixto y sí se puede expresar como fracción. Entonces, voy a generar conflicto cognitivo al preguntarle la alternativa A, ¿no? B, 22 sobre 5 es un decimal exacto, ¿no? Y la alternativa C, la raíz cuadrada de 2, reafirma lo que indica el estudiante, que se puede expresar como raíces, ¿no? Entonces, la única que genera conflicto cognitivo es la A. Caso 53. El caso 53 es un número que ha sido modificado, una situación, pero vamos a verla de todas maneras. Dice, durante una actividad, un docente ha notado que un estudiante incurrió en error al expresar una cantidad en notación científica. El docente notó que cuando el estudiante explicó su procedimiento para expresar la distancia de la Tierra al Sol, escribió que 150 millones de kilómetros es igual a 1,5 por 10 a la 7 kilómetros, porque 1,5 está entre 1 y 10, la mantisa, y además el valor de la distancia tiene 7 ceros. El docente desea que dicho estudiante reflexione sobre su error. Entre las siguientes alternativas, ¿cuál es la retroalimentación más pertinente para ello? A ver. Y también he puesto algunas palabritas resaltadas para poder guiarnos. A.
Considera que el exponente al que está elevada la base 10 debe ser igual a la cantidad de espacios que la coma se desplaza a la izquierda, de la indicación que está dando el docente. B. Verifica tu respuesta. El primer factor es correcto. Sin embargo, el exponente de la base 10 debe estar elevado al exponente 8. C. Multiplica el factor decimal por potencias crecientes y consecutivas de 10 hasta encontrar el número original. A partir de lo realizado, establece una regla en el procedimiento. A ver. Entonces, vemos aquí 3 posturas de docentes diferentes, ¿no? El primero, el docente le da la indicación, ¿no? Le da la indicación de que el exponente al que está elevado a la base 10 debe ser igual a la cantidad de espacios que la coma se desplaza a la izquierda. Le da toda la indicación y no permite reflexionar. En la alternativa B, le dice, el primer factor es correcto. Y de frente le dice, el exponente de la base 10 debe estar elevado al exponente 8. No le permite reflexionar. En cambio, el docente de la alternativa C le pide que utilice ese factor decimal y multiplique por potencias crecientes y consecutivas de 10 hasta encontrar el número original, que es los 150 millones, ¿no? Y que luego establezca una relación en ese procedimiento, ¿no? Con respecto a qué es lo que ha sucedido con respecto al exponente y los espacios que ha corrido la coma decimal, porque aquí se trata de la coma decimal, ¿no? Muy bien. Entonces vemos que el docente se permite la reflexión con sus indicaciones. Muy bien. Casos 54 y 55. Caso conocido también. Hemos trabajado en este periodo 2022 estas casuísticas. ¿Sí? Recuerden, ¿de qué trata esto? De números enteros, ¿no? Una docente presentó a sus estudiantes el registro de las temperaturas máximas y mínimas de una ciudad durante una semana, ¿no? Aquí tenemos las temperaturas. Vamos a ver. Caso 54. ¿Cuál de las siguientes acciones docentes es pertinente para favorecer la interpretación de los números enteros de esta situación? Quiero que mis estudiantes puedan interpretar los números enteros de esta situación. Estamos trabajando una situación en un contexto sobre temperaturas, ¿no? A. Pedirles que representen en una recta numérica los números enteros que corresponden a las temperaturas máximas y mínimas de cada día. Luego preguntarles por el número que se ubica más a la izquierda y más a la derecha para reconocer el menor y el mayor valor. B. Pedirles que expresen los números enteros de la tabla como temperaturas por encima, igual o debajo de 0. Luego preguntarles cuál es la mayor o menor de las temperaturas por debajo y por encima de 0 y qué significan estas temperaturas en la situación. C. Pedirles que formen subconjuntos con los números negativos, el 0 y los positivos que representen las temperaturas registradas. Luego proponerles otros números para que los clasifiquen en estos subconjuntos mencionados. Aquí vemos muy abstracto todo, ¿no? Estamos utilizando los números y lo llevamos al mundo matemático, pero nosotros queremos que interpreten los números que se están empleando en esta situación. ¿Qué significan estas temperaturas en la situación? Muy bien, así ya tenemos entonces aquí la clave, ¿no? Es la alternativa B. En la alternativa A, pero Miss, vemos las temperaturas, claro, pero están ubicándolos en una recta numérica. No estamos viendo el significado de las temperaturas con respecto a cuando están encima de 0, debajo de 0, qué significa con respecto a la situación, ¿no? Por eso la respuesta aquí es la B. Siguiente, relacionado también, y también lo hemos visto, dice. La docente preguntó a los estudiantes por la diferencia en grados Celsius que hay entre la temperatura máxima y mínima en esta ciudad el día miércoles. Uno de los estudiantes respondió lo siguiente. La temperatura máxima el día miércoles fue de 12 grados Celsius y la mínima menos 4 grados Celsius, por tanto la diferencia entre ambas es 8 grados Celsius. La docente tiene como propósito brindar retroalimentación para que el estudiante reflexione sobre su error. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? ¿Ya? Aquí está resaltado algunas, algunas acciones del docente, ¿no? Quiero una retroalimentación reflexiva.
A ver, alternativa A, solicitarle que vuelva a realizar la sustracción y decirle que la diferencia entre 12 y menos 4 es igual a 16. Luego preguntarle cuál es la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima en otros días de la semana, como por ejemplo el domingo. B, solicitarle que represente en una recta numérica los números enteros que corresponden a la temperatura máxima y a la mínima que fueron pedidas y preguntarle por la cantidad de unidades que separan a ambos números en la recta. C, solicitarle que escriba el número más 12, el signo menos de la sustracción, y seguidamente el número menos 4. Luego preguntarle por el signo que resulta al multiplicar menos por menos e indicarle que resuelva la operación. Muy bien. Efectivamente, así es. Caso 55, muy bien. Este caso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es que el estudiante pueda superar esa dificultad que tiene al restar números enteros. Y una forma es ubicándolos en la recta numérica, ¿no? De esa manera va a poder identificar la cantidad de unidades que separan a ambos números que están ubicados en la recta numérica. En la alternativa A le dice de frente que la diferencia es 16. Y en la alternativa C está trabajando con esa regla, ¿no? ¿Qué significa preguntarle menos por menos? Están trabajando mucho algoritmo. Caso 56. El caso 56 también es un caso que ha sido modificado, solo el problema. Vamos a ver. No se preocupen aquellos que recién se están conectando. Luego de que termine la transmisión en Facebook, toda la grabación queda colgada en la página de SEGAE Ribeiro. Van a poder acceder a las casuísticas anteriores, ¿ya? Desde el punto en el que están, empecemos a autoevaluarnos, nada más. ¿Por qué estoy corriendo? Recuerden que matemática tiene 50 preguntas y queremos resolverlas todas. Y además estamos pauteados. Hoy día luego tenemos otro curso que también los docentes están preocupados y quieren saber sus claves, ¿sí? Un poquito de paciencia, de pronto el internet nos está fallando, no se preocupen. Luego acceden a la grabación. Caso 56. Durante una sesión de aprendizaje, un docente solicitó a los estudiantes de tercer grado determinar el perímetro de un pentágono. A continuación se presenta parte de la resolución de un estudiante. ¿No? Vemos aquí, es un problema, ya hemos visto un problema similar, solo ha cambiado aquí la figura. No era un pentágono, era otra figura. Vemos aquí la suma de los lados. Y dice, el perímetro de la figura es 36 raíz de 2 centímetros. Con relación a las operaciones realizadas, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa el error en el que incurrió la estudiante? A. Considerar a todos los sumandos como números irracionales con la misma parte radical. B. Considerar que para hallar el resultado se suman por un lado los coeficientes enteros y por otro los radicales. C. Considerar que algunas longitudes que participan como sumandos pueden ser expresadas como números irracionales. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el error en el que incurrió el estudiante? A ver, caso 56. Muy bien, Gino, ¿no? Excelente. Vamos a ver. Queremos identificar el error del estudiante. ¿Cómo debió ser el procedimiento de esta manera? ¿No? Entonces, ¿qué pasó? No sumó por separado los coeficientes enteros y los radicales, al contrario, los sumó todos con la misma parte radical, ya que lo expresó todos como 36 raíz de 2. Entonces, la respuesta aquí es, ¿cuál expresa el error? La alternativa A. Caso 57. Problema también antiguo. Esto ya lo conocemos, hemos trabajado. Dice, un docente plantea el siguiente problema a sus estudiantes.
Una tienda de ropa ha incrementado en 20% el precio de una casaca que inicialmente costaba 200 soles. Meses después, debido a las pocas ventas, la tienda debe reducir el precio en un 20%. ¿Cuál es el precio final de dicha casaca? Uno de los estudiantes responde lo siguiente. El precio final es el mismo, es decir, 200 soles. Primero aumentó 20% y eso es 40 soles, pero luego disminuyó 20% que es 40 soles. Entonces, no hubo ningún cambio y el precio se mantiene. El docente tiene como propósito brindar retroalimentación de modo que el estudiante reflexione sobre su error. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Igual, quiero brindar retroalimentación a este estudiante. Veamos. Pedir que identifique a qué cantidad se le aplica el aumento del 20% y que lo calcule. Luego solicitar que determine el precio con el aumento. Después preguntar por la cantidad a la que se le aplicará el descuento del 20%. Y pedir que analice si es cierto que el 20% de aumento y el 20% de descuento se aplican a la misma cantidad. Muy bien, Jover, excelente. B, decir que el precio inicial y final de la casaca no es el mismo, ya que se ha aplicado un aumento y un descuento. Luego, indicar que el precio final de la casaca es 192. Después, plantear un problema similar, indicándole que esta vez se asegura de resolverlo correctamente y pedir que compare ambos procesos de solución. Le dice el precio final de la casaca, ¿no? C, preguntar, ¿qué porcentajes se han aplicado? ¿Por qué crees que el precio se mantiene igual? Luego, indicar que efectivamente el 20% de 200 es 40 soles y que por lo tanto el nuevo precio de la casaca con el aumento es 240 soles. Después, presentar el procedimiento para calcular el 20% de 240. Concluir que el precio final de la casaca es 192 soles y no se mantiene igual como él pensaba. ¿Quién hizo todo el procedimiento? El docente. Es la alternativa A. Muy bien. Caso 58. Caso nuevo. ¿eh? Un docente propuso a los estudiantes un problema que involucra fracciones. Luego de que lograron resolverlo, el docente busca promover la reflexión de los estudiantes sobre el proceso de resolución que siguieron. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para el logro de este propósito? No es un caso nuevo, ya hemos visto un caso similar, solo que no nos indicaba qué tema. A. Preguntar por lo que entendieron del enunciado, por los datos y por lo que se solicita en el problema. También por si han resuelto un problema similar anteriormente. B. Presentar el proceso de resolución y la respuesta correcta en la pizarra para que verifiquen si la respuesta a la que llegaron es la correcta. Y en caso sea necesario, la corrija. C. Solicitar que reconozcan los procedimientos que emplearon al resolver el problema y los obstáculos que enfrentaron, luego que analicen cómo lograron superarlos. A ver. Verónica, la 57 era la A. La 58. ¿Qué busca promover el docente? La reflexión de los estudiantes sobre su proceso de resolución, ¿no? Que se haga la metacognición, que verifique cómo ha sido su proceso de resolución. Si nosotros le preguntamos qué entendieron del enunciado, estamos viendo comprensión del problema. ¿Qué te solicitan en el problema? ¿No? Estamos recién identificando datos del problema. Si nosotros como docentes le presentamos la resolución y la respuesta correcta para que verifiquen y corrijan, el estudiante no está reflexionando, no estamos promoviendo la reflexión. Yo quiero que reconozcan qué pasos siguieron para resolver el problema, qué obstáculos tuvieron y cómo lograron superarlos, ¿no? Esa es la reflexión, efectivamente es la alternativa C. Muy bien. Seguimos. Caso 59. El caso 59 es un tema nuevo, pero vamos a ver cómo lo resolvemos, dice. Con el propósito de promover la comprensión de la fracción como razón, un docente presenta a los estudiantes de primer grado la siguiente situación.
Para un juego se cuenta con dos sogas, una roja y otra azul. Al compararlas, se encuentra que cuando la soga azul se dobla en 6 partes iguales, la medida de la soga roja resulta ser igual a 10 veces la longitud de una de esas partes de la soga azul. Respecto de la situación, 3 estudiantes realizan afirmaciones. ¿Quién ofrece una afirmación correcta sobre la medida de la soga? Anabel dice, la soga azul mide 3 veces la quinta parte de lo que mide la soga roja. Ariana dice, la medida de la soga roja es a la medida de la soga azul como 3 es a 5. Abigail dice, 5 veces la medida de la soga roja equivalen a 3 veces la medida de la soga azul. A ver, caso 59. Muy bien, excelente. Así es, Paola, los comenté al inicio. El orden de las preguntas no coincide con todos porque hay dos tipos de cuadernillos. Hay el cuadernillo de la forma A y de la forma B, o cuadernillo 1 y cuadernillo 2. Lo importante es que nosotros recordemos, si tenemos nuestro cuadernillo a la mano, chequemos nuestras respuestas, ¿sí? Por eso no es tanto el tener las claves, porque no sabemos qué tipo de cuadernillo nos ha tocado. ¿Ah? Hay que mirar pregunta con y cotejar uno por uno. Ok. Efectivamente, vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, primero comparamos, ¿no? La soga azul fue dividida en 6 partes. Y cuando nosotros comparamos la soga azul con la soga roja, dice que una parte de la soga azul resulta ser igual a 10 veces la longitud. La medida de la soga roja resulta ser igual a 10 veces la longitud de una de las partes de la soga azul. Entonces, de esta manera estamos observando que ¿cuál de las sogas es más grande? La soga roja, ¿no? Entonces, vemos que la soga roja es más grande que la soga azul. Y si observamos eso, quedan descartadas la B y la C, ¿no? Automáticamente. Y hacemos la comparación, ¿no? Soga azul con soga roja, 6 sobre 10, 3 quintos. Si queremos comparar, la soga azul mide 3 veces la quinta parte de lo que mide la soga roja. Alternativa A. Muy bien. Sí, seguimos para poder llegar hasta las 75. Sí, sí llegamos. ¿Ah? Caso 60. Caso 60 es un caso similar a uno que hemos trabajado, pero vamos a verlo aquí. Dice, una docente pide a los estudiantes que formulen un problema en cuya resolución necesiten plantear la siguiente operación, ¿no? En su resolución quiero que aparezca esta operación, 8 más un cuarto. 3 estudiantes formularon sus problemas. ¿Cuál de los problemas formulados cumple el requerimiento de la docente? A. En un laboratorio se tiene un cultivo de 8 bacterias. Al cabo de 30 minutos, estas aumentaron en su cuarta parte. ¿Cuántas bacterias hay ahora en el laboratorio? B. Un campesino tiene 10 hectáreas de cultivo. En 8 hectáreas se sembró papa, en un cuarto de hectárea camote y en el resto nada. ¿Cuántas hectáreas del terreno se han usado? C. En cierto momento de una maratón, Pedro había recorrido 8 kilómetros. Esta distancia es un cuarto de kilómetro más de lo que había recorrido hasta entonces Marcos. ¿Cuántos kilómetros había recorrido Marcos? A ver, la 60. Muy bien, excelente, Ricardo. Así es, al ojo dice, ¿no? En la alternativa C vemos que nos están pidiendo el recorrido de Marcos, pero Marcos recorrió menos que Pedro, o sea, recorrió 8 menos un cuarto. Por lo tanto, no es la alternativa C. En la alternativa A nos hablan de que en 30 minutos aumentó en su cuarta parte el cultivo de 8 bacterias, entonces aumentó a 10. Y tampoco corresponde. Tampoco corresponde, la respuesta es alternativa B, ¿no? 8 hectáreas más un cuarto de hectárea. Muy bien. Nos faltan 15. ¿Llegamos? Sí, llegamos. A ver. Caso 61. Este es un caso nuevo. Vamos a ver.
Dice, en una sesión de aprendizaje, el docente busca que los estudiantes demuestren propiedades relacionadas con los números naturales. Para ello, le solicita demostrar la siguiente propiedad. Entre dos números naturales no consecutivos, A, B, con A menor que B, siempre es posible encontrar por lo menos un número natural C, tal que C sea mayor que A y sea menor que B. Al respecto, 3 estudiantes presentan diversas propuestas. ¿Cuál de ellas corresponde a una demostración correcta? Una demostración correcta. A. Si A es menor que B, no son consecutivos, entonces siempre habrá entre ellos un número natural igual a la semisuma de ambos. Así, A más B sobre 2 sea mayor que A y menor que B. ¿Ustedes qué dicen? Siempre vamos a encontrar un número natural que cumpla esa regla, la semisuma. Si yo sumo 4 más 7, 4 y 7, ¿encontraré un número natural con esa semisuma? No siempre se cumple, ¿no? Alternativa B. Si A es menor que B y no son consecutivos, cuando A es igual a 4 y B es igual a 6, entonces hay un número igual a 5 que se encuentra entre ambos. Así, 5 es mayor que 4 y menor que 6. A ver, aquí estamos haciendo una demostración de esa propiedad o estamos haciendo un ejemplo. Porque ese es un ejemplo con un número. Acuérdense que la propiedad dice que siempre es posible encontrar por lo menos un número natural, ¿no? Entonces, vamos a ver. La C dice, si A es menor que B y no son consecutivos, entonces A es diferente que B menos 1, ¿no? En primer lugar, porque nos están diciendo que no son consecutivos. Por tanto, existe un número natural B menos 1 comprendido entre A y B. Así, B menos 1 es mayor que A y menor que B, ¿no? Y con esa propiedad nosotros podemos encajar que no solo existe un número como en la alternativa B, sino pueden existir más números. Por ejemplo, si B vale 8, B menos 1 es 7 y A puede ser 6, puede ser 5, puede ser 4, ¿no? Porque siempre es posible encontrar por lo menos un número natural. En cambio, en la alternativa B está marcado solo con un ejemplo. Entonces, aquí la respuesta es la C. Pasamos a la 62. Ya, este problema repetido, ¿ah? Repetido. A ver, ya le hemos hecho tal cual ha venido. Pablo dispone de una receta para 8 porciones de ají de gallina que, entre otros ingredientes, recomienda utilizar 1/3 de taza de ají amarillo. Él ha decidido preparar solo 2 porciones de este plato y para medir la cantidad conveniente de cada ingrediente dispone de un juego de 4 tazas medidoras, cuyas capacidades corresponden a 1 taza, 1/4, 1/3 y 1/2 de taza respectivamente. ¿Cuál de las siguientes acciones ¿Con cuál de las siguientes acciones Pablo puede obtener la cantidad correspondiente de ají amarillo para preparar las 2 porciones? A. Primero llenar medio de taza y luego quitar 1/3 de taza. Repetir este proceso 2 veces. B. Primero llenar 1/3 de taza y luego quitar 1/4 de taza. C. Primero llenar 1 taza y luego quitar 1/3 de taza. A ver, este problema ya lo hemos trabajado nosotros, ¿no? Efectivamente es la alternativa B, ¿no? La idea es que nosotros queremos saber cuánto necesita de ají amarillo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que se necesita 1/12. ¿Y cuál de las 3 nos va a llevar a 1/12? Esta relación, ¿no? Si yo a 1/3 de taza le quito 1/4 de taza, voy a obtener 1/12. Caso 63. Ya. Este problema también lo conocemos, ¿ah? Paola mezcla 200 mililitros de un enjuague bucal
A, que contiene 12% de alcohol, con 400 mililitros de otro enjuague bucal B, que contiene 18% de alcohol. Como producto de esta mezcla se obtiene 600 mililitros de un nuevo enjuague bucal. Con relación a los porcentajes de alcohol de los enjuagues bucales A y B, ¿a qué equivale el porcentaje de alcohol del nuevo enjuague bucal? A ver. Caso 63. A ver. ¿Equivale a la semisuma de los porcentajes de alcohol de los enjuagues bucales A y B? B. ¿Equivale a la suma de los porcentajes de alcohol de los enjuagues bucales que fueron mezclados? C. Equivale el cociente de la suma de la cantidad de alcohol de ambos enjuagues entre la cantidad de mililitros en el nuevo enjuague bucal, ¿no? Así es, esto lo hemos visto, lo hemos desarrollado y efectivamente, ¿no? ¿Qué cambió aquí? Ha cambiado las cantidades, nada más. Pero después todo ha sido similar. Caso 64. Ya, este es un caso nuevo, ¿eh? En una sesión de aprendizaje, el docente y los estudiantes conversan sobre la relación entre la geometría y el arte. En este contexto, el docente les pregunta si alguna vez aplicaron la geometría para realizar un trabajo artístico. Entonces se suscita el siguiente diálogo en el aula. Carlos dice, una vez hice un dibujo para adornar una habitación de mi casa. Dibujé un polígono regular de 10 lados con todas sus diagonales de diferentes colores. El docente dice, excelente, debe ser muy bonito. ¿Cuántas diagonales trazaste en total? Carlos dice, no las conté, pero puedo deducir esta cantidad. Como el polígono tiene 10 lados, también tiene 10 vértices. Desde cada uno de estos vértices tracé 7 diagonales. Entonces, para realizar el dibujo tracé 70 rectas en total. ¿Cuál es el error principal en el que incurre Carlos al deducir la cantidad total de diagonales que trazó al realizar su dibujo? A. Considera en su cálculo 2 veces a cada diagonal del polígono. B. Utiliza el término rectas para referirse a las diagonales del polígono. C. Dejó de lado el uso de la fórmula que permite calcular la cantidad total de diagonales. ¿Cuál fue el error principal de Carlos? Muy bien, excelente. Recordemos que el utilizar, sabemos el uso del vocabulario matemático de nuestros estudiantes, incluso a veces de nosotros mismos, ¿no? Por llegar a los estudiantes, los términos que utilizan ellos sobre todo no están referidos, y con estos 2 años de pandemia peor todavía. Recordemos que también con el enfoque de resolución de problemas y la capacidad, selecciona y usa estrategias, nosotros ya hemos dejado de lado el uso de las fórmulas, al contrario, hacemos que los estudiantes puedan deducir ellos mismos esa relación que se da y llegar a establecer ellos cuál es la cantidad en este caso de las diagonales, ¿no? Entonces, por ello, el error principal es que en su cálculo contó 2 veces cada diagonal del polígono. Y vamos a verlo aquí, ¿ya? Dice. En un decágono sabemos que desde cada vértice solo se pueden construir 7 diagonales, ¿no? Como son 10 vértices, el estudiante nos dijo que habían en total 70 diagonales, pero debemos eliminar la mitad de todas las diagonales, ya que estas se van a repetir. Entonces solo nos van a quedar 35. Fíjense, aquí tenemos incluso cómo se trabaja. En la primera cuento 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, porque se van repitiendo, ¿no? En total son 35 diagonales que corresponde a la mitad, porque la otra mitad se ha repetido, ¿no? Entonces la respuesta justamente aquí era la alternativa A. Caso 65. Muy bien, excelente. Lo importante es que, miren que una forma también hemos practicado nosotros. Voy descartando 2, entonces la que queda es. De esa manera hemos llegado también a la respuesta válida para nosotros. Veamos esta de aquí.
Este problema me gusta, es una demostración. Dice, durante una sesión de aprendizaje, la docente les presenta a los estudiantes el siguiente teorema. Si en una circunferencia de diámetro AB y centro O se inscribe un triángulo ABC, siendo C un punto de la circunferencia, entonces el ángulo C del triángulo es recto. Luego, para representar el teorema, la docente les pidió que dibujen un triángulo ABC inscrito en una circunferencia de acuerdo a las condiciones planteadas. Si la docente busca que los estudiantes demuestren el teorema dado, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ello? Yo quiero que mis estudiantes demuestren, ¿no? Protagonistas son mis estudiantes, no yo. A. Pedirles que utilicen un transportador para medir los ángulos A, B y C del triángulo ABC. Luego solicitarles que comprueben si efectivamente el ángulo C es recto. B. Pedirles que señalen frente a C el arco AB, el cual representa una semicircunferencia. Luego mencionarles que aplicando la propiedad del ángulo inscrito en una circunferencia, el ángulo C debe ser recto. C. Pedirles que tracen el radio OC y formen dos triángulos isósceles AOC y BOC. Luego solicitarles que relacionen los ángulos congruentes de AOC y BOC con la suma de los ángulos del triángulo ABC para determinar el ángulo C. ¿En cuál de las tres alternativas mis estudiantes van a demostrar el teorema dado? ¿Mm? Estamos divididos. Ya, definitivamente no es la alternativa A, porque en la alternativa A solo estamos comprobando con el transportador la medida de los ángulos. No hay una demostración del teorema, ¿no? Ahora, entre la B y la C, la acción del docente, ¿dónde el docente permite que el estudiante construya? ¿En la B o en la C? Así es, Nora, efectivamente. Él les menciona que debe aplicar la propiedad del ángulo inscrito, no le está permitiendo. Nosotros queremos demostrar este teorema. Entonces, la respuesta efectivamente es la alternativa C. Y aquí vamos a recordar, ¿no? Fíjense, tenemos esta situación, ¿no? Es una circunferencia de diámetro AB y centro O. Se inscribe un triángulo ABC, siendo C un punto de la circunferencia y queremos demostrar que C es un ángulo recto, ¿no? Entonces, si yo trazo OC, que es radio, y que va a tener, vamos a observar que hemos formado dos triángulos isósceles, el triángulo AOC y el triángulo BOC. Aquí le pongo alfa, alfa, beta, beta, y de esta manera demuestro que alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces, aquí es la alternativa A. Ah, no, la alternativa C, ¿no? C, disculpen. Aquí es C, ¿ah? C. Era la C, solo que acá al ponerla, al pegarlo, aquí es C, 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 C. C, ahí está, C. Ok, no se confundan, ya está. Caso 66, caso reconocido, lo hemos practicado varias veces, ya al ojo nomás, ¿ah? Un docente tiene como propósito que los estudiantes de primer grado comprendan el concepto de rectángulo. Al hacerles preguntas para recoger sus saberes previos, uno de los estudiantes afirma lo siguiente. Un rectángulo es una figura cerrada de 4 lados. Sus ángulos miden 90 grados y sus lados opuestos son paralelos. El docente le pidió que se acercara a la pizarra para que represente gráficamente ejemplos de rectángulos y de figuras que no son rectángulos, ¿no? Sus representaciones son las que aparecen a continuación. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para generar conflicto cognitivo en ese estudiante? A ver, quiero generar conflicto cognitivo. Si yo le entrego cartillas con propiedades, no es. Si yo les doy figuras diferentes y yo quiero generar conflicto cognitivo porque algo de que él afirma no está, él no lo considera rectángulo, ¿no? Entonces,
aquí vamos a ver que yo quiero que el estudiante verifique si el cuadrado cumple las características de los rectángulos, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos es la que va a generar conflicto cognitivo? La alternativa B, ¿no? Pedir que verifique si alguna de las figuras que él no considera rectángulo cumple con la afirmación que ha realizado, ¿no? El cuadrado cumple con la definición que has dado de rectángulo. Un cuadrado será un tipo de rectángulo. Entonces aquí la respuesta es la alternativa B. Ya. ¿Lo conocen o no lo conocen? Caso 67. Ya también lo hemos trabajado, dice. Una docente tiene como propósito que los estudiantes de primer grado describan las principales características de la rotación de figuras geométricas a partir de un suceso de su entorno. Para esto, la docente pide a los estudiantes que observen un cuadro hecho en cartón que estuvo sostenido por 2 clavos en una pared del lado. Al desprenderse uno de estos, el cuadro quedó sujetado solo por el otro clavo, tal como se muestra a continuación. ¿Cuál de las siguientes acciones docentes es más pertinente para el logro del propósito? Quiero que mis estudiantes describan cuáles son las principales características de la rotación de figuras geométricas. ¿En cuál de estas acciones docentes el estudiante va a poder describir estas características de la rotación? A ver. Descartada la B, yo no quiero que identifiquen qué transformación geométrica ha ocurrido porque claramente es una actividad sobre rotación de figuras geométricas. A ver. Calcular el ángulo sería una característica de la rotación geométrica. No. Queremos que, ¿qué características? Es una transformación geométrica isométrica donde mantiene su forma y su tamaño. Entonces yo quiero que identifiquen eso. Entonces, primero tienen que reconocer el tipo de movimiento del cuadro, indicando si cambió su forma o tamaño, solicitar que indiquen el sentido del movimiento. Estamos hablando de rotación, horario, antihorario, ¿no? Y que estimen, ni siquiera les estoy diciendo, dame el valor del ángulo. Estimen la medida del ángulo generado por el movimiento, ¿no? Así es la alternativa A. A ver, caso 67. A ver, corremos, ¿ya? No se preocupen, luego van a acceder a la grabación y van a ir pausadamente, van a ir revisando cada casuística, ¿ya? Caso 68, caso conocido también, hemos trabajado y siempre hemos dado énfasis a la visualización geométrica, ¿no? ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para afianzar las habilidades de visualización geométrica? Proporcionarles moldes de cuerpos geométricos como prismas y pirámides para que los estudiantes los construyan, luego solicitar que identifiquen sus principales elementos como vértices, aristas, caras y bases. Entregar cuerpos geométricos como prismas y pirámides para que los estudiantes los observen y elaboren el molde de estos cuerpos. Luego pedir que comprueben si dichas representaciones permiten formar los cuerpos geométricos. C. Solicitar a los estudiantes que observen diversos cuerpos geométricos como prismas y pirámides y que describan sus características como tamaño, forma, etc. Luego pedir que digan cuáles son los nombres de cada uno de dichos cuerpos. 68, a ver, 68. Muy bien. Si yo les doy los moldes que vienen en el libro desde primer grado de primaria, ¿no? Ellos solo van a recortar y pegar. No estoy afianzando las habilidades de visualización geométrica. Hemos visto que elaborar el molde a partir de la observación de los cuerpos ¿no? Cuando mostrábamos para un cubo tenemos 11 diseños de moldes, ¿no? Entonces es importante que el estudiante pueda desarrollar esas habilidades de visualización geométrica a partir de la elaboración propia de los moldes. Muy bien. Caso 69 también lo conocemos. ¿Qué ha cambiado? En lugar de 2 kilogramos es 200 metros, ¿ya? Uy, no lo puse aquí, es 200 metros. Una docente tiene como propósito que los estudiantes de primer grado representen la ubicación y el desplazamiento en el plano cartesiano.
Para ello les presentó la siguiente actividad. Juan se encuentra en el punto, a ver, vamos a ver la actividad. En el siguiente gráfico, el lado del cuadrado representa 200 metros en la realidad, ¿no? Ha cambiado ahora por 200 metros, aquí aparecía 200 kilómetros. Juan se encuentra en el punto 5,3. A partir de ahí se desplaza 200 metros hacia el oeste y 200 metros hacia el sur. ¿Dónde se encontrará Juan después de su desplazamiento? Uno de los estudiantes asume que Juan parte de la casa y responde que después de desplazarse se encontrará en la gasolinera. De acuerdo a la respuesta del estudiante, ¿qué se puede afirmar sobre su desempeño? ¿Qué ha logrado este estudiante con esa respuesta? Describe desplazamientos utilizando los 4 puntos asociados a los lugares señalados. Identifica la ubicación de puntos en el plano de coordenadas. O la C, reconoce las unidades y el sentido del desplazamiento. Queremos ver el logro que tiene este estudiante. Presenta dificultades, muchas. Pero ¿cuál es el logro que nos está demostrando? A ver, caso 69. Muy bien, efectivamente. Reconoce las unidades y el sentido de desplazamiento, ya que sabe que se va a desplazar hacia el oeste y hacia el sur, y como nos habla de 200 metros, cada cuadrícula representa 200 metros. Pero no identificó el punto. El punto del paro ordenado era el 5,3, o sea, partía desde el hospital. Entonces, esa es una dificultad. Solo estamos mencionando sus logros. Caso 70, caso nuevo. Vamos a ver. 2 docentes planifican una actividad sobre las transformaciones geométricas en el plano que trabajarán con los estudiantes de segundo grado. La actividad consiste en mostrar en un papel cuadriculado una figura A y una figura B, indicando que la figura B es el resultado de aplicar transformaciones geométricas a la figura A. Luego pedir que identifiquen las transformaciones geométricas aplicadas. A continuación se muestra el papel cuadriculado con ambas figuras. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa una secuencia de transformaciones geométricas aplicadas a la figura A para convertirla en la figura B? A ver. Caso 70. Ya. La reflexión sabemos que no es sobre SR porque sería hacia el lado izquierdo, ¿no? La reflexión es sobre PQ. Perfecto. Eliminada la C. Ahora, A o B. Vamos a ver. ¿Se trasladó 5 unidades a la derecha y 4 hacia abajo? ¿O se trasladó 4 hacia abajo y 3 hacia la derecha? Vamos a ver. De P a P'. Vamos a ver cuántas cuadrículas se trasladaron. 1, 2, 3. Y hacia abajo 4, ¿no? 3 unidades y aquí 4 unidades. Entonces, 4 hacia abajo, 3 hacia la derecha, la B. Muy bien. Caso 71. Cálculo. A ver, un docente les muestra a los estudiantes una piedra que tiene forma irregular y les pide que en grupos calculen su volumen. Uno de los grupos utilizó la siguiente estrategia. Vertieron agua en un recipiente que tiene forma de un cilindro circular recto de 10 centímetros de diámetro hasta una altura de 10 centímetros. Luego introdujeron la piedra y observaron que el nivel del agua subió hasta los 13 centímetros. Si luego realizaron los cálculos respectivos, ¿cuál es el volumen de dicha piedra? Excelente, 71. ¿No? Yo puedo calcular en función a el volumen original, 10 centímetros de altura, luego la de 13 centímetros o trabajar con esa diferencia solo que es de 3 centímetros, ¿no? Muy bien. Aquí es cálculo directo. El volumen de la piedra es 75 pi centímetros cúbicos. Así es la alternativa A. Muy bien, caso 72. A ver. Caso 72, aquí había muchas dudas. Vamos a ver. Una docente muestra a los estudiantes la imagen de un conjunto de trapecios. Entre ellos uno está pintado.
Luego les pide que reconozcan cuál de los otros trapecios es semejante al trapecio pintado y que explique su respuesta. 3 estudiantes dieron su respuesta. ¿Cuál basa su respuesta en un criterio de semejanza? Debemos considerar criterios de semejanza. Fernanda dijo, este es el semejante, señalando uno de los trapecios, porque los lados correspondientes de ambos trapecios se diferencian en la misma medida. Estoy restando y hay una diferencia y no estoy hablando de proporcionalidad. No, Fernanda está alejadísima. Aquí estamos en duda entre Luis y Walter. Entonces, cuando estamos en duda, tenemos que buscar lo mínimo, y por eso lo mínimo yo he resaltado, ¿no? Luis dijo, el semejante es este, señalando uno de ellos, porque al dividir las medidas de los lados correspondientes de ambos trapecios, se obtiene el mismo resultado, ¿no? Está encontrando la proporción y sobre todo nos habla las medidas de los lados correspondientes, su correspondiente a su correspondiente. ¿Qué dijo Walter? Walter dijo, el trapecio que estamos buscando es este, señalando uno de ellos, porque medí sus 4 ángulos y son iguales a los ángulos del trapecio pintado. ¿Esa es la única condición o te tenía que considerar ángulos correspondientes también? Sabemos que para que sean proporcionales hay 2 condiciones que deben cumplir, que sus ángulos homólogos o correspondientes sean iguales y que sus lados también sean correspondientes, sean semejantes, ¿no? Proporcionales. En la alternativa de Walter no nos especifica si son sus ángulos correspondientes. Por eso la respuesta es la alternativa B. Ok, sí. 73. Esta reconocida. Súper conocida. 2 rectas presentan las siguientes ecuaciones con las posiciones en relación con las posiciones relativas de estas rectas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces yo me fijo en las características que tienen estas rectas. O son coincidentes, o son secantes, o son paralelas. Entonces para ver eso, yo tendría que calcular la pendiente, ¿no? Pero más que nada yo tengo que verificar cómo es la ecuación de cada recta. Y ahí es donde voy a llegar a la respuesta. Son rectas coincidentes porque nosotros al verificar encontramos que son iguales, ¿no? Son iguales ambas rectas. Así es. Al ojo. Son coincidentes, además este caso ya es conocidas. Caso 74, a ver, caso 74. ¿Cuál de los siguientes procedimientos de resolución es pertinente para determinar la distancia mínima entre los puntos P menos 2,3 y Q 6,1? Distancia entre 2 puntos, geometría analítica. A. Calcular la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia de las abscisas de los puntos P y Q y del cuadrado de la diferencia de las ordenadas de estos puntos. B. Calcular la suma de la distancia horizontal y distancia vertical que hay entre los puntos P y Q. La distancia horizontal se encuentra a partir de la diferencia entre las abscisas de ambos puntos y la distancia vertical por la distancia entre las ordenadas. C. Calcular la distancia del punto P al punto de origen y la distancia del punto Q al punto de origen. Estas se calculan obteniendo la respectiva raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas, tanto del punto P como del punto Q. Después sumar ambas diferencias. ¿Cuál es la alternativa aquí? En la 73, Carla, fue la alternativa A, son rectas coincidentes. ¿Ah? A ver aquí. ¿Qué debo recordar aquí? La distancia entre 2 puntos es la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de las abscisas y del cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Y vuelta a quedar. Aquí es la alternativa A. La última para irnos. Caso 75. Caso 75, caso conocido, solo ha habido alguna variación. Nos pedían la mitad y ahora nos piden el doble. Vamos a ver. Una familia se dedica a la producción de chocolates artesanales. Estos presentan forma cónica y tienen el mismo tamaño.
Por su buena acogida, han decidido iniciar la producción de una nueva presentación de los chocolates, la cual mantendrá la forma cónica, pero tendrá el doble del volumen de la primera. Entre las siguientes alternativas, ¿cuál podría ser la relación entre las medidas de ambas presentaciones? A ver, ¿cuál es la respuesta? Tenemos que recordar un poco aquí qué es lo que yo voy a variar para poder obtener el doble del volumen de la primera. Estamos hablando de volumen de conos, ¿no? Si yo cambio el diámetro de la base y la altura, afectará, según el volumen, va a afectar la fórmula. Si yo cambio el diámetro de la base por el doble, el radio estoy afectando, ¿no? Entonces, aquí ya. Solo tengo que cambiar la altura, porque si yo cambio el radio, acuérdense que el radio está elevado al cuadrado. Entonces voy a modificar no solo el doble, sino el cuádruple. Así es la alternativa C. Por la fórmula, así es, por la fórmula. Muy bien. Entonces, hemos resuelto todo. Yo sé que quedan dudas luego de la transmisión. Revisen y muchas gracias por haber confiado en Segae Ribeiros. Nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Gracias a ustedes por haber participado el día de hoy.